Palabra Suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra Suelta con usted aquí, como siempre, por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV, con imágenes distintas de fútbol. Vi en una de las celebraciones a un jugador, creo que de la sub-20, de la selección ecuatoriana de fútbol. Fuerte nostalgia, ¿no? Porque no estamos en esta fiesta ecuménica de Rusia, no logramos clasificar, pero estamos disfrutando del fútbol. Y el fútbol admite una serie de lecturas y, por supuesto, admite lecturas políticas. No vamos a extremar en esas lecturas, pero intentaremos mirar la otra parte del fútbol, no desde la amargura, no desde el dolor, pero sí desde esas otras reflexiones que propone el fútbol. Y hemos invitado a una persona que tiene también enorme pasión por el fútbol y lo hace desde ciertas reflexiones. Lo hace desde las ciencias sociales. Fernando Carrión, usted lo conoce, es arquitecto, cientista social, ha venido reflexionando muchos años sobre el tema de las ciudades y ha sido compilador, por ejemplo, de un hermoso trabajo sobre fútbol. Fernando, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Por fin un tema importante vamos a tratar acá. El fútbol. El fútbol. La ciudad queda atrás. Queda atrás, sí. ¿Sigues reflexionando sobre la ciudad de Quito? Sí, sin duda, claro. Ese es el lugar donde vivo, es la problemática más próxima que me toca de alguna manera estudiar, reflexionar, etcétera. No tengo redes, pero alguien me acercó unos comentarios en las redes a propósito también de unas conversaciones que ya tuvimos sobre ciudad, específicamente la ciudad de Quito, este cierto agotamiento que hay con el modelo actual de la administración municipal, y alguien puso que tenías el perfil idóneo para intentar ser alcalde de Quito. ¿Sigues pensando en eso? Digo, pequeña digresión, ¿no? Quizás dos cosas. La una, yo creo que la crisis de Quito va más allá de la administración municipal actual, que sin duda también la ha profundizado o la ha aportado, si se quiere, pero Quito tiene un problema de identidad política este rato, ¿no? Hay los partidos que tenían su origen, por ejemplo, conservador, liberal, que Quito era bastión de esos partidos. Lo mismo ya ha llegado en la época del retorno a la democracia, que estaba la izquierda democrática, la democracia popular. Después incluso uno podría decir exactamente lo mismo de Alianza País. Y este rato no tenemos así un partido o algunos partidos que tiendan a representar a la ciudad. También está el tema del fútbol. El fútbol en Quito cayó sustancialmente. En este caso no es una representación política, sino una representación social a través del deporte, del fútbol, que se nota claramente. Y sin duda también lo que tenemos es lo que ha hecho esta administración, que le hizo perder sentido de futuro, de desarrollo, en términos de qué es lo que quiere la ciudadanía. Entonces yo creo que ha habido una confluencia de situaciones que han hecho que vivamos lo que estamos este rato viviendo, ¿no? Pero es muy importante lo que estás diciendo, porque en el fondo, por lo menos es la lectura que yo hago, nos propone una reflexión. Las cosas que perdemos desde lo social, desde nuestra cotidianidad, de la forma como nos agrupamos, cómo nos organizamos, no son tan fáciles de recuperar luego. Y eso siempre tenemos que pensarlo. No podemos jugar con esas representaciones. No, sí es muy difícil, porque toca reconstruir sobre una situación dada. Y el tema político, por ejemplo, hoy día, cuando uno ve las encuestas de opinión pública, los partidos políticos están muy mal. El caso quizás que mayor presencia tiene este rato en Quito todavía sigue siendo Alianza País, pero está por debajo del 10%. Es decir, no existe. El que le sigue después creo que está en 4 o 5%. Y luego ya no existe, están partidos de 2, 1%. Entonces, este rato lo que tú tienes es una ciudad que tiende a representarse por colectivos. Es decir, las organizaciones que reivindican el tema de la movilidad a través de la bicicleta, a través del peatón, de los derechos del peatón, de los derechos de la mujer, hay muchísimas organizaciones, del tema ambiental, sin duda, la juventud. Entonces estamos viviendo un momento complejo. ¿El tema de la tauromaquia tiene peso? Por ejemplo, que es una reivindicación, yo diría principalmente desde la perspectiva ambiental. Sí.
Respeto a los animales. Y sobre el derecho a la naturaleza que ya se aprobó en el 2008 en la Constitución, que ha sido asumido por un grupo en su época de jóvenes, ahora todavía tienen, bueno, son pues jóvenes, pero que reivindican el tema este de la naturaleza, en el caso de los toros. Mira, las fiestas de Quito, uno de los grandes debates que se tiene ya, yo te diría, durante estos últimos 3, 4 años, es la elección de la reina de Quito, que en unos casos puede ser deslucida esa organización por una serie de cosas, pero yo creo que también por las reivindicaciones de género que se han establecido desde hace algún tiempo en la ciudad de Quito, que hay muchas mujeres, muchas personas que ven que eso ya no es lo que se requiere para la ciudad. Las mismas fiestas de Quito, esa confrontación que se planteó entre el norte y el sur, hay una definición maravillosa de un antropólogo brasileño, Da Mata, que hizo un análisis de las fiestas de carnaval en Río de Janeiro, y ahí planteó que las fiestas de este tipo son el ritual del consenso, que es una definición muy, muy linda. Y entonces cuando tú rompes el ritual del consenso, pues esa fiesta se rompe. Y lo que estamos viviendo justamente es la ruptura de ese ritual del consenso, y las fiestas de Quito tienen que reinventarse. Pero tú estás planteando un tema que es también muy complejo y muy serio políticamente hablando, porque esta suerte de fraccionamiento también le quita como proyecto, como horizonte, no solo a nosotros, a la ciudad, a la sociedad entera. No sé si me explico en lo que estoy queriendo plantearte, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo con eso, pero también, por ejemplo, desde la óptica de los partidos políticos, nunca se había pensado en la ciudad. O sea, cuando tú ves un ideario de un partido político, cualquiera que sea en el Ecuador, no está incorporado el tema de la ciudad ahí. Y entonces hoy día lo que tenemos es una deslegitimación de la política, y no solo en Quito, no solo en el Ecuador, sino en general en América Latina, sí. Un descrédito impresionante que conduce a que aparezcan nuevas formas de organización. Ahora, el problema que tienen estas formas de organización es que son absolutamente sectoriales. Por ejemplo, el tema ambiental, por ejemplo, el tema de la movilidad, por ejemplo, el tema de los jóvenes o el tema de género, cuando esto tendría que ser una óptica absolutamente holística, absolutamente integrada. Y yo creo que eso es lo que se tiene que hacer en una campaña electoral, juntar las distintas voces, juntar las distintas posiciones para construir lo que yo denomino un proyecto colectivo de ciudad. No parece que pasa, estoy pensando por ejemplo también en Estados Unidos, ¿no? Que debe haber una crisis de la sociedad civil, ¿no? Hay muchas críticas al presidente Trump. Ahora mismo hemos asistido a esta crueldad de separar a los niños de sus padres en el problema migratorio, e incluso voces republicanas que normalmente han sido muy duras de apoyo a Trump le han hecho muy duras críticas porque son terriblemente conmovedoras, inhumanas, las imágenes que nos ha tocado vivir frente al tema de la migración. Pero esa sociedad no renuncia a seguir agrupada a través de determinados partidos políticos. Sí, pero también ya tienes ciertas expresiones políticas nuevas. Por ejemplo, en las últimas elecciones, Bill Sanders, que si bien era del Partido Demócrata, implicaba una nueva visión desde el propio Partido Demócrata respecto de lo que es los Estados Unidos. El propio Trump estaba fuera del establishment, llamémoslo así, del Partido Republicano. Lo que ocurre es que gana las elecciones cuando nadie creía que eso podía ocurrir, y empieza a gobernar el país más grande y más fuerte del mundo. Pero mira el caso... Solo los Simpson pronosticaron que Trump iba a ser alguna vez presidente de los Estados Unidos. Pero mira el caso francés. El presidente actual, Macron, monta un partido un año antes de las elecciones y gana la elección a presidente de la República en el país donde los partidos políticos son la forma de representación institucional histórica que ha existido. En otras palabras, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Francia, estamos hablando de América Latina, estamos hablando del mundo entero. Sí. Y yo creo que en esto mucho tiene que ver las nuevas tecnologías de la comunicación, los avances de la sociedad mundial, la presencia hegemónica también de otros lugares, el caso de China, por ejemplo, que tienden a romper las lógicas a través de las cuales la representación política se la construía. Por eso, ¿Y qué pasa en Rusia?
Bueno, en ese terreno. Aquí, si quieres, podríamos ir entrando ya al caso del fútbol. Estoy queriendo llevarlo ahí porque en Rusia hay voces fuertes y muy opuestas y se opusieron siempre a la realización del Campeonato Mundial de Fútbol en Rusia, ¿no? Voces que decían, ¿y por qué gastamos tanto en el fútbol cuando tenemos otras necesidades y otras urgencias? Sí, bueno, yo creo que el caso de Rusia es muy interesante, vinculado al Mundial, porque Rusia siempre ha tenido su interés de estar vinculada a Occidente y ha utilizado el Mundial, ha utilizado en el buen sentido de la palabra. ¿Qué es lo que ocurre cuando se decide que sea sede? Salta el famoso FIFA Gate. Porque habían dos lugares que estaban postulando para convertirse en sedes, el uno el caso de Rusia y el otro el caso de Qatar. En el caso de Rusia las discusiones fueron principalmente políticas y vinieron desde Occidente, y en el caso de Qatar en términos futbolísticos por el calor que significaba jugar ahí, porque no tenía una consistencia del deporte del fútbol en Qatar. Se levantó el tema de del FIFA Gate y siempre se impugnó que Rusia pueda ser el organizador. ¿Qué es lo que hemos visto? Es más, y siguen diciendo en algunos lugares de Occidente cómo Rusia nos robó el Mundial. Sí, por ejemplo el caso de Inglaterra. Sí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos años y pocos años con respecto a Rusia? Uno, hay un problema con Inglaterra respecto del asesinato de un espía que se le achaca a Rusia. Luego están las elecciones en los Estados Unidos que se le achaca a Rusia en términos de que tuvo una posición más bien próxima a Trump. Entonces el Partido Demócrata reacciona. En el tema de Cataluña se dice que tuvo una influencia. En otras palabras, en general Occidente se ha visto afectada por la supuesta presencia de Rusia. ¿Qué es lo que ocurre? Putin organiza este mundial, tiene una presencia muy fuerte en la organización del mundial en términos personales, y lo que está mostrando es una cosa maravillosa. Claro, eso le debe doler, digo, todo figurativamente, ¿no?, a esas voces que se oponían a Rusia como el organizador de este campeonato mundial, porque ahora planetariamente, ¿cuántos miles de millones, bueno, millones de aficionados están viendo estas imágenes? Y para muchos o muchas de ellas les resultará sorpresivo, ¿no?, porque asistimos a ciudades muy modernas, a estadios espectaculares, a servicios de primera calidad. He escuchado reportes de periodistas que dicen, bueno, me moví de tal ciudad a la otra en un tren de primera, de alta velocidad, limpio, llegó a la hora que tenía que llegar, y como que mucha gente se estará sorprendiendo de que eso es Rusia. O sea, hay un descubrimiento de Rusia, sin duda, como fue Sudáfrica. Yo me acuerdo en el Mundial de Sudáfrica, la gente iba a ver leones, jirafas, gente negra, y de pronto se encontraron con que había edificios muy altos, ciudades absolutamente modernas, que había una población blanca muy fuerte. Y fue un descubrimiento de Sudáfrica. En el caso de Rusia me da la impresión que exactamente lo mismo. Occidente está descubriendo Rusia, y Rusia se está proyectando hacia Occidente, y se está proyectando de una manera que me parece muy interesante. Todos los mundiales han tenido alguna cosa que les ha caracterizado. Por ejemplo, el caso del Mundial de Sudáfrica sin duda fue el tema del apartheid, que todos conocíamos del apartheid, pero veíamos solo gente negra, afrodescendiente, pero ahí descubrimos otra cosa. Pero ese fue el tema central, y el peso de Mandela, sin duda. Luego tuvimos el Mundial de Corea y Japón, que a mí me parece que ese fue el Mundial del alarde tecnológico. Nosotros veíamos cómo salían las canchas, entraban las canchas, los techos se cubrían, se descubrían, etcétera. Una cosa tecnológica espectacular. El de Brasil me parece que fue un mundial de lo social. Durante un año lo que tuvimos fueron manifestaciones sociales muy fuertes respecto del despilfarro económico que significaba organizar el mundial, respecto de la corrupción, etcétera, que fueron todos los días, una cosa impresionante. Y este me parece que es el mundial de la política, pero muy distinto, por ejemplo, al mundial político también del 78 en Buenos Aires, en Argentina,
donde ahí sí se le instrumentalizó principalmente por la dictadura para aplacar las demandas que existían ahí por el retorno a la democracia. Hace poco Fillol, que fue el arquero de esa selección argentina y que terminó ganando ese mundial, el primero que ganaba Argentina, Fillol, el Pato Fillol, dijo que los amenazaban. Sí, incluso hay una anécdota de que en el partido ese Argentina-Perú, que tenía que ganar Argentina, no recuerdo cuánto, pero ganó 5 algo. Sí. Videla bajó al camerino y habló con los peruanos y no les dijo explícitamente que tenían que perder ni nada de eso, sino que les invocó el espíritu latinoamericanista que tiene que tener este partido, etcétera, etcétera. Imagínate lo que significa que el presidente de la República, el dictador, el rey, lo que sea, baje al camerino del equipo contrario. Su presencia ya es suficiente argumento como para desmotivar a un equipo. Lo estás amenazando de manera indirecta, ¿no? Y no les resultó a Videla, y no les resultó a la dictadura, porque al poco tiempo ya se les cayó el esquema. ¿No? Dices que también es el mundial de la política, ¿no? Sí, por la presencia de Putin, Rusia, los precarios equilibrios que hay en el mundo entero. Descubrimos de repente que el mundo ciertamente tiene tendencia multipolar, que el sueño de construir un mundo unipolar se va desvaneciendo. A mí me parece que eso puede ser buena noticia para los países más débiles, entre comillas, porque eso es lo que nos conviene, ¿no? Tener un mundo multipolar y no depender de la fuerza y la visión de una sola superpotencia. En esa medida aparece este Mundial de Rusia como para consolidar un poco más esa visión multipolar. ¿Te parece? Entro en la misma línea de reflexión tuya, pero desde el fútbol, de acuerdo. En el siguiente sentido. A ver. El fútbol hasta este momento, o hasta hace poco tiempo, ha sido fundamentalmente europeo. Sí. Incluso se caracteriza por ser un fútbol europeo. Estuve viendo estadística, el 72% de los futbolistas de las selecciones, de las 32 selecciones que están en Rusia, juegan en Europa. Es un dato no menor. Sí. Es muy interesante eso. Y probablemente por ahí haya una explicación también del cierto equilibrio de fuerzas que existen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Europa siempre tuvo una hegemonía que le empezó a disputar Sudamérica, por eso es lo que hacían los mundiales, una vez en Europa, otra vez en América Latina, se alternaban. De pronto, la política de João Havelange en el 74, cuando llega a la presidencia de la FIFA, establece la necesidad de lo que él dijo, vender un gran negocio llamado el fútbol. Utilizó el mercado. Y entonces entró en dos áreas claves, el caso de África, que ya vivía el proceso de descolonización, y el otro el caso de Asia, donde estaban los tigres asiáticos. Y entonces se universalizó el fútbol, pero seguía siendo Europa el que comandaba toda esta cosa. ¿Qué es lo que ocurre con el FIFA Gate? Que yo creo que esa es una cosa muy, muy importante. Te emergen al menos 3 regiones, para hablarlos en términos de regiones, que te rompen con este mundo unipolar europeo. De fútbol. De fútbol, exactamente. Te aparece Estados Unidos. Estados Unidos no había tenido una presencia significativa en términos de la organización del mundial, o de los mundiales, o del fútbol. Pero ya tenía una cierta presencia económica en el fútbol, financiando a la FIFA a través de, voy a decir las marcas que están ahí, el caso de Adidas, el caso de Visa, Nike, el caso de las hamburguesas, como se llaman, McDonald's, la Coca-Cola, etcétera, etcétera. Entonces ya empezaba a tener presencia en los Estados Unidos por el tema comercial, pero todavía no tenía una presencia explícita en el fútbol. Aunque ya Pelé había ido a jugar en el Cosmos. En el Cosmos de Nueva York. Exactamente. Sí. Y entonces aparece un área nueva con un peso importante. Y organizan un mundial. Luego tienes una segunda, que también es muy, muy interesante e importante. El mundial, perdona, las pequeñas apostillas, digresiones, el mundial del 94, el mundial 94. De la debacle de Maradona. Sí, además, claro. Y luego tienes otra región que es importante, que es la de los países árabes. O sea, hoy día, ¿quién no quiere ir a jugar a un país árabe? Probablemente no por el fútbol, sino por lo que paga. Sí. Eso explica que, por ejemplo, Qatar también ya esté dentro de un mundial. Pero Qatar debe resolver problemas políticos, saltándonos la política del fútbol y la política la geopolítica, porque
ha tenido muchos conflictos con países árabes incluso, ¿no? Acusado Qatar de supuesta financiación para grupos terroristas en esa compleja geografía, ¿no? Y ha tenido muchísimos problemas para organizar este mundial, porque lo que ha hecho es construir o está construyendo los estadios con migración de personas a las que les pagan prácticamente nada y las tienen bajo un sistema de esclavitud muy complejo, que ha significado ya reivindicaciones en la FIFA y en Naciones Unidas. Pero bueno, tienes los Estados Unidos, tienes los países árabes. Y el tercer país que hoy día tiene un peso pero brutal es la China. Yo leí más bien dicho, una entrevista que le hicieron a Manuel Pellegrini, que fue entrenador de 2 equipos mundiales, como es el caso del Real Madrid y de la Liga Deportiva Universitaria. Está sacando ahí ventaja, ¿no? El color de la mesa te lo permite, ¿no? Te agradezco ese homenaje. Y pero entonces, que el uno está venido a menos desde hace algunos años, ¿no? Y no lo quiero decir. Eso, bueno. Y entonces, ¿qué es lo que dijo ahí en esa entrevista? Que me pareció una entrevista muy interesante. Dijo, el día en que el 1% de la población china vaya al estadio, ese día el fútbol mundial será distinto. Sí. Y yo creo que eso ya está pasando. Entonces tú tienes una ruptura del monopolio futbolístico europeo por parte de estas 3 regiones, China, los países árabes y los Estados Unidos. Si tú ves, Qatar ya tiene su mundial, los Estados Unidos ya tiene asociado a México y a Canadá. Para organizar el después de Qatar. Exactamente. Y yo creo que el siguiente va a ser en China. Con lo cual, esta tesis que te digo, del cambio de hegemonía, la ruptura del mundo unipolar proveniente de Europa, terminará por fracturarse. Ahora, en ese mundo un poco menos multilateral de la política y el fútbol, están pasando cosas en el fútbol y política. Por ejemplo, yo no sabía esto de la otra Copa del Mundo. Se organiza cada 2 años en Inglaterra otra Copa del Mundo y han participado estados que tienen terribles conflictos y terribles problemas incluso de autonomías, de independencia, y celebran una copa cada 2 años. Por ejemplo, aquí tengo datos que me llamaban la atención. Padania es un equipo de futbolistas, una selección de futbolistas compuesta por el norte de Italia, solo de futbolistas del norte de Italia, ¿no? Bueno, está el caso de Abjasia, que ahí hubo un conflicto terrible de la geopolítica. En el Tíbet, bueno, Oceanía de Tuvalu, también, que es el 3er o 4.º país más pequeño del planeta, y celebran su Copa Mundial de Fútbol y han tenido la participación de 17 equipos y han concurrido más de 350 periodistas deportivos a cubrir ese campeonato mundial. Ignorancia total sobre este acontecimiento desde este lado del planeta. ¿Tú lo sabías? No, en absoluto. Es primera noticia. Además, cada 2 años me parece. Cada 2 años. Y esta vez se lo ha hecho la confederación, se llama CONIFA, Confederación de Asociación de Fútbol Independientes. Y desde el 2013, cada 2 años están organizando su Javier, Copa. Eso puede ser una cosa impresionante en el siguiente sentido. El gran poder que tiene la FIFA es el monopolio. Sí. Están rompiéndole. Y puede ser, mira, históricamente ya hubo, por lo menos en 2 países, uno en Colombia, en la época del dorado del fútbol, cuando jugó ahí, bueno, yo todavía no vivía, Di Stéfano, Moreno y todos esos maravillosos futbolistas. Y que vino a Ecuador el Millonarios de Colombia y perdió con Barcelona de Guayaquil. Eso sí no me acuerdo. No te quieres acordar. Pero desde ahí queda una canción, no soy amarillo, pero hay una famosa canción que Barcelona ganó, que Millonarios perdió. Y no, era nada más y nada menos que Di Stéfano, el líder de la delantera. Entonces Colombia intentó romper ese monopolio, justamente cuando estaba consolidándose la FIFA en términos institucionales el manejo del fútbol a nivel mundial. Y el otro caso era, se me fue el país, de Puskás. Me acuerdo el nombre del futbolista, pero no el país. Sí, es una forma de hacer asociaciones. Hungría. Húngaro, claro. Sí. Y entonces ahí también se produjo un intento de ruptura de este proceso de constitución de la FIFA. Si esto está empezando así, que no son países, sino regiones de países, nada, y tiene un espíritu contestatario también. Exactamente. Mira, el box
el box tiene varias confederaciones o asociaciones. La una mundial, la otra planetaria, no sé cómo se llama, porque al fútbol, al box yo no le sigo. Yo tampoco. Pero llegó un momento determinado es que el campeón del uno con el campeón de la otra asociación se enfrentaban para definir cuál era. No me atraía nunca la figura del señor Don King, ¿no? También, en el box, ¿no? Que era el gran patrón de una de estas asociaciones o confederaciones del box. Fútbol y política. Luis Ignacio Lula da Silva, el candidato más opcionado todavía, sigue siendo y sigue creciendo, a pesar de que está preso en Curitiba. Él es fanático del Corinthians. Del Corinthians. Y está preso. Bueno, ahora es reportero, periodista deportivo. Está haciendo análisis de fútbol a propósito de este campeonato y le transmiten esos análisis la televisión del Partido de los Trabajadores y también otras revistas vinculadas a movimientos de izquierda. Es una forma inteligente de romper el bloqueo en el que ha estado Lula a propósito del fútbol. ¿Qué te parece eso, por ejemplo? A ver, un par de cosas. Una es que antiguamente a los presidentes de la República no les llamaba la atención el fútbol. Ajá. Hoy día yo te diría, es una norma que el presidente de la República no solo sea hincha de la selección, sino que sea hincha de algún equipo. Y tú te pones a ver, de derecha, de izquierda, cualquier presidente llega a hacer eso. Mira, este rato, por ejemplo, ante la FIFA están pidiendo que se haga el próximo campeonato mundial en Paraguay, que es el presidente Carter. No es Carter, es Cartés. Cartés. Él era presidente de, si no me equivoco, Cerro Porteño. Ajá. El caso del presidente actual del Uruguay, Ajá. que es de Danubio. Tabaré. Tabaré Vázquez. Ajá. El caso de la Argentina, Macri, presidente de Boca Juniors. Y los tres están planteando que les deberían entregar el campeonato mundial porque los tres han sido presidentes de equipos de fútbol. Si tú te pones a ver, en el caso del Ecuador, nosotros no habíamos tenido eso hasta que llegó, por ejemplo, el presidente Correa, y él explícitamente se definió como hincha melexista. Incluso iba al estadio con la camiseta. Sí, pero nunca fue presidente de Melec. Nunca, nunca. Luego tú tienes el caso de Lula. Sí. Lula se definió también como un hincha acérrimo del Corinthians. Ajá. Y él, por las entrevistas que le han hecho, yo le he escuchado, tiene buen criterio de futbolero, fútbol, ¿no? de tal manera que es una persona que conoce el fútbol. Y está haciendo, como te digo, análisis de fútbol. Y entonces, no me parece nada extraño que estando preso y que en este momento se esté llevando a cabo el Mundial en Rusia, él pueda emitir sus comentarios para romper justamente el aislamiento en el que está viviendo este rato, que está recluido en una cárcel, porque ya estamos en campaña electoral. Uh-huh. Y da la impresión de que podría haber todavía una instancia de apelación, que si no me equivoco es en estos días precisamente, próximamente, donde esta cosa podría dilucidarse. Uh-huh. Si se dilucida en términos positivos para Lula, todo lo que ha hecho en este tiempo en términos de fútbol lo va a posicionar muy bien y saldría con una imagen primero de víctima y en segundo lugar como una persona que está al tanto de lo que está ocurriendo. De tal manera que a mí me parece una estrategia pues brillante más bien. Y en el desarrollo de este campeonato de este año, que ya prácticamente estamos concluyendo la etapa de, la fase de grupos no todavía quedaría, pero mañana creo que concluye la segunda fecha de la fase de grupos y ya quedaría la tercera, pero ya ha resuelto muchos temas, ¿no? Ya sabremos qué países han pasado a octavos de final, ya se va aclarando todo eso. Rusia está en octavos de final, me parece que España, Portugal lo van a lograr. Hay otro país que ahorita Uruguay, exacto. Uruguay hoy día lo resolvió, con 6 puntos también está el Uruguay, y se va resolviendo el tema. Entonces ya hemos asistido a algunos partidos. Yo digo, fue maravilloso, y lo siento mucho por los alemanes, no tengo nada contra ellos, que México le gane a Alemania, ¿no? Porque México jugó muy bien. Yo creo que México fue una selección muy bien parada en ese partido. Pero lo que más maravilloso me pareció fue que Osorio, el colombiano,
que es el director técnico. ¿Cómo prefieres llamarlos tú, entrenador, director técnico? En este caso me gusta más seleccionador. Seleccionador. Y eso tiene una explicación. Ya la vas a dar. Bueno. Porque desde las ciencias sociales tienes esa... No, desde el fútbol. No, pero el fútbol también te ha permitido... Las ciencias sociales te han permitido hacer lecturas del fútbol. ¿No? El seleccionador es Osorio. Y a Osorio lo han maltratado a más no poder en México, con una carga xenófoba impresionante, no propia de la historia de ese pueblo, México, ¿no? Y ahora van a tener que ofrecerle disculpas a Osorio, van a tener que enmendar esos maltratos. Sí, incluso ya hay manifestaciones de apoyo a Osorio. Ajá. Ahora, es recién un primer partido. Yo creo que todavía no puedo. Yo lo sé, pero ¿qué partido? Sí, no. Ahora, a mí me gustó mucho Alemania, te soy sincero, yo sí vi ese partido. Alemania tuvo no menos de unas 8 o 9 oportunidades de meter un gol. Y yo creo que es de los partidos mejor jugados, de los partidos más emotivos y donde hemos visto una paridad en el fútbol muy interesante y que creo que vale la pena reflexionar eso, Javier, porque el fútbol se ha hecho muy táctico. Es decir, si tú ves, a excepción de 2 partidos, probablemente los resultados han sido muy estrechos. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? El de Rusia-Arabia Saudita. Y el de Bélgica con Panamá. 3-0. El resto ha sido 1-0, 2-1, etcétera. Muy apretado. Entonces, yo lo que veo aquí es que los equipos, las selecciones que llegan en mejores condiciones, están pensando no en ese partido, sino en la siguiente fase. Y me parece que ese es el caso, por ejemplo, de Argentina, que jugó bastante bien hasta que metió el gol y después quiso cerrar el partido. Vino una jugada extraña y les empataron. En el caso de Alemania me parece, y México fue relativamente parecido, a pesar de que Alemania nunca estuvo adelante en el marcador, pero si tú ves la forma de jugar que tenía Alemania era de un control absoluto del partido. Claro, y ellos dijeron después del partido, nunca se ha ganado un campeonato mundial con un solo partido. Exactamente. Pero a México se le ve muy bien. Se lo ve muy bien. Se lo ve muy bien. Otro equipo bueno de América Latina que desgraciadamente perdió es Perú, por ejemplo. Sí. Perú, muy bien. Sí. Tuvo mañana un lo penal, veremos con Francia, ¿no? Que va a ser difícil. Difícil. Pero tuvo un penal, lo desperdició. Y tuvo también 5, 6, 7, 8 jugadas. Qué barbaridad, no he visto, no he visto cómo errar tanto en un penal. Lo mandó a las nubes y es un buen jugador el que la pateó. Porque Cuevas. Messi también erró un penal, para que vean que como los dioses también se duermen y se equivocan, ¿no? Pero bueno, no sé por qué Messi prefirió una suerte de colocar cuando si patea muy duro, un penal es inatajable, un penal pateado con una fuerza suficiente. No hay capacidad de reacción por parte del arquero. Pero bueno, sigamos en México, porque México tiene otro dato, Rafa Márquez. Es un caso excepcional. Es su 5º campeonato mundial, ya jugó, pero ahí hay un desafío fuerte que ha hecho México y la FIFA. No sé qué lectura hagas tú. Rafa Márquez está acusado de ser un testaferro, de lavado de dinero, del narcotráfico. Y México lo inscribe y la FIFA acepta esa inscripción. Y Estados Unidos protesta. Y México tiene que hacer malabares, porque Rafa Márquez no puede aparecer en determinadas fotos. Si atrás hay una foto de McDonald's, una propaganda de McDonald's o de Nike, como tú prefieres decirlo, puede haber problemas económicos muy serios y tienen que andar cuidando que Rafa Márquez no aparezca en esas fotos, pero ya jugó y México y la FIFA decidieron desafiar esa suerte de prohibición. ¿Eso qué te parece? ¿Qué te dice eso? A ver, la DEA le acusó a Rafa Márquez de estar en un problema de lavado de recursos y de haber estado intermediando con uno de estos carteles. Él lo negó de plano, se sometió a la justicia, se retiró del equipo en el que estaba jugando fútbol y para mí, para serte absolutamente franco, de pronto apareció en la nómina mexicana. ¿Qué pasó ahí? No tengo la menor idea. Probablemente la justicia mexicana no le siguió el juicio o le siguió el juicio y finalmente pues, se descartó esa situación. Pero aparece justamente en la lista de los convocados y juega
unos partido. minutos, pero juega y cumple el papel para el que lo metió Osorio. Había sido el capitán de todos los equipos en los que había participado, incluso en Europa jugó en el Barça, en Barcelona, y de pronto pues aparece. Yo me imagino que este reclamo que hace los Estados Unidos, que no lo conozco, que te escucho a ti, proviene justamente de la demanda que planteó la DEA, Sí. Lo cual quiere decir que eso todavía no está resuelto. Pero el hecho de que reconozca la FIFA también me parece muy interesante, porque la FIFA está por encima de todas estas cosas. Es una Es impresionante. supranación. Javier, es una ONG. Sí. Es una ONG, es un organismo no gubernamental que está por encima de los Estados nacionales. Como el Comité Olímpico. Como el Comité Olímpico, exactamente, que está por encima de los Estados nacionales. Si no te gusta lo que yo te estoy diciendo, no participes. Exactamente. Y eso se fundamenta en el monopolio que hablábamos hace un rato. Exacto. Entonces, nada raro es que este aparecimiento de estas nuevas organizaciones del fútbol también estén inscritos en esta lógica de ruptura del monopolio que hablábamos. Sí. Porque el peso que le da eso a la FIFA es muy grande. Hoy día están inscritos en la FIFA 212 países, porque la FIFA reconoce países. 212. Naciones Unidas tiene 193 nomás. 193. O sea que son como 19 más que están en la FIFA. Sí. Claro, ahí se explica, por ejemplo, está Puerto Rico. Y es interesante que esté Puerto Rico, por todo el problema de la relación entre Puerto Rico como Estado libre asociado. Estará el Sahara Occidental, es probable, con los conflictos con Marruecos. Pero, por ejemplo, hay selecciones de la zona de Gran Bretaña, las islas, por ejemplo, que algunas son reconocidas como países autónomos por parte de la FIFA. Ahí están estos 19 países que estamos hablando, ¿no? Fernando, hasta aquí también de lo que hemos visto, a mí me ha fascinado el triunfo de Senegal sobre Polonia. Me parece que tiene una dosis suficiente de respuesta, de contestación. Además porque África, desde mi óptica, sigue reivindicando al fútbol como juego, como un juego, ¿no? Con reglas, para jugar bien hay que ser serios, ¿no? Y los africanos reivindican ese juego. Entonces, no sé qué lectura tú le hiciste a Senegal-Polonia. A ver, es la única selección africana que ha ganado hasta el momento. Sí. Yo siempre he pensado, bueno, no siempre, en estos últimos 2, 3 últimos mundiales, yo he pensado que ya es la hora de que aparezca algún país africano en algún puesto sorpresivo. En otras palabras, que esté en semifinales, esté en finales. Pero me da la impresión que esas expectativas todavía no se llegan a cumplir. Y yo creo que esto también tiene mucho que ver con la lógica económica que tiene el fútbol. Europa sigue teniendo el peso que tiene porque es el país importador de futbolistas. Esto que te decía hace un momento, el 72% de los futbolistas que están en las 32 selecciones juegan en Europa. Y entonces eso hace que en algunos casos se pierda la identidad nacional del fútbol y se asuma la identidad del fútbol donde uno está practicando. Y no es nada raro que en Italia, en Francia, en España, etcétera, tú le ves a un jugador y te dicen, sí, es africano, etcétera, etcétera. Estos son los fenómenos del fútbol, ¿no? Porque hoy que jugó España, España ganó 1-0, Arabia Saudita, todos especularon que si Rusia le había ganado 5-0, España le da 7. Yo decía, esas lógicas no tiene el fútbol. Pero en esa selección española, si revisas bien, 9 de los jugadores de la selección española juegan en España, en los equipos de España. Uruguay también jugó hoy día. Sí, España jugó con Irán. Yo dije Arabia Saudita. Sí. Entonces, sí, Irán. Arabia fue con Uruguay. Corrijo, para eso sirve el apuntador a veces. Ok, España con Irán. 9 de los 11 de la selección española juegan en España. Eran 4 del Barcelona, 4 del Real Madrid, 1 del Atlético de Madrid, muy bien equilibrado también, y 2 que juegan, el uno en el Manchester United, De Gea, y Silva en el Manchester City. En cambio, Uruguay, que jugó hoy día, eso fue el que jugó contra Arabia Saudita, apenas 2 jugadores, o 1, creo que lo decían los mismos locutores, juegan en Uruguay. El resto juegan afuera. Eso también dice algo. Sí, mira, 16 futbolistas del Barça son seleccionados de sus países. 15 del Real Madrid son seleccionados de sus países.
Yo creo que eso te explica mucho de esto que estamos conversando. Con un aditamento que hay que señalar, que estos equipos de fútbol no son selecciones de países, sino son selecciones del mundo. Exacto. O sea, el Barça es una selección del mundo, el Real Madrid es una selección del mundo, el Manchester es una selección del mundo. Y en cambio, en las selecciones tú tienes las personas que nacieron en ese país, pero que juegan en Europa, en estos países. Y entonces ahí se está produciendo una amalgama, una articulación extraña, que yo creo que, bueno, mucha gente ya probablemente está reflexionando respecto de esto, sobre lo que significa los distintos estilos del fútbol. Hoy día tú puedes ver claramente que no hay una gran diferencia. No hay una gran diferencia. No. Hay esta cosa de los números, que por cierto hoy día hay un artículo muy interesante de Nelsa Curvelo en el Universo, que escribe ella regularmente. Ella trabaja más en los temas de los grupos marginales. Sí, pero trabaja con fútbol. ¿Sí? En esos grupos claro, claro. Y es uruguaya. Y es uruguaya. Entonces, sabe mucho de fútbol, me llamó la atención. ¿Y qué dice? Entonces ella habla de las matemáticas en el fútbol. Entonces el 4-4-2, el 4-2-4, el 5-3-1, el 4-3-2-1, etcétera, etcétera. Claro, para nosotros eso es imperceptible. Por eso es lo que yo creo, es que hoy día el mundo, que por cierto en este mundial van a haber 3.200 millones de personas van a ver viendo el fútbol. O sea, la mitad de la población mundial ya está viendo el fútbol. Sí. Probablemente el espectáculo que más televidentes tiene. Sin ¿no? duda. Sin duda. Entonces, claro, lo que nosotros tenemos y somos una especie de analfabetos del fútbol. Porque hoy día se lee el fútbol, pero nosotros no sabemos leerlo. No sabemos. Y entonces, tú cuando conversas con un entrenador, con un seleccionador, y aquí te puedo plantear la diferencia. El seleccionador simplemente selecciona. El entrenador entrena, es decir, le mete táctica, etc. El seleccionador tiene muy poco tiempo con la selección. Entonces, la virtud que tiene es escoger bien a las personas en los lugares que necesita para el esquema que quiere. El entrenador, como los ve todos los días, le va corrigiendo errores a cada uno de los jugadores. También, pequeña digresión, fue muy malo su pasar por Ecuador. Benito Fioro, creo que se llamaba, entrenó al Real Madrid. El Barcelona de Guayaquil lo trajo. Una vez conversando con él, me contó que le sorprendía lo mal que pateaban la pelota los futbolistas ecuatorianos en general, porque parecía que la querían poner aquí y le salía para acá. Entonces un día dijo, decidí entrenar sin zapatos de fútbol, porque yo quería ver cómo es que estaban poniendo el pie. ¿Por qué la pelota se iba al sitio donde no querían enviarla, ¿no? Y eso desvelaba la falta de fundamentos, como que nos falta trabajar muchísimo en eso, ¿no? Porque cuando ves ese fútbol, hoy mismo también vi Cavani de Uruguay, una pelota que viene alta, con fuerza, la para y no se mueve esa pelota donde él puso el pie. Eso es una técnica pura, ¿no? Que a nosotros creo que nos hace falta conocer eso todavía. Sí, nosotros desgraciadamente no tenemos divisiones inferiores sólidas y me parece que en este último tiempo hay una crisis de eso por la crisis económica. Gran parte de los recursos se van hacia la primera A y al equipo titular y lo que se hace es suplantar a los jugadores que pueden venir de las divisiones inferiores, suplantar contratando extranjeros. Nosotros también somos un país de importación más que de exportación. Sí. O sea, si tú te pones a ver, son 2 equipos, 4 por equipo, son alrededor de 48 o más, porque hay algunos que cambian a la mitad. ¿Y cuántos se han ido? Mucho menos. Y no llegan a irse más allá de 20, es deficitaria nuestra balanza de futbolistas. La balanza comercial del fútbol ecuatoriano es... En cambio, en Argentina, tú me lo decías algún día... 1.800. Sí. Y ahí te voy a añadir una cosa más que estuve conversando el otro día con mi hijo. Nos pusimos a ver la cantidad de entrenadores argentinos que existen. Mira, en el Mundial hay 5 entrenadores argentinos. Pero les ha ido mal, ¿eh? Sí, pero son 5. 5, sí, tienes razón. Y nos pusimos a contar en el fútbol ecuatoriano, en la A y la B, hay 15. Y a la conclusión que llegamos es que hay 1.800 futbolistas argentinos y hay 200 entrenadores argentinos en el mundo. De esto, ¿qué conclusión puedes llegar?
si no tienes los mejores futbolistas jugando en tu campeonato, los vas a buscar afuera. No es muy atractivo, no están los mejores. Y lo más grave, que hasta ahora, por lo menos yo no he escuchado comentarios, es que los que preparan esto, que son los entrenadores, están afuera. Entonces, tú ves Cooper fuera, que está en Egipto, Pizzi está afuera en Arabia Saudita, está Gareca en Perú. Está Pekerman en Colombia y bueno, el argentino en Argentina. Sampaoli, que no es ningún santo, por cierto. No, y están a punto de que lo cuelguen, así que mañana no pasa algo importante. Entonces te quedas sin entrenadores, te quedas sin gente que prepare a los jugadores. ¿Qué es lo que ocurre en el fútbol ecuatoriano? Si tú me das 2, 3 nombres de entrenadores, no tienes más. En la Serie A creo que hay 1 o 2 que están entrenando. El uno en Macará y el otro creo que en el Guayaquil City. ¿Y el resto? ¿Por qué la Federación Ecuatoriana de Fútbol no prepara entrenadores? Que son los que forman a los futbolistas. Siempre se dice divisiones inferiores, sí, de acuerdo. Pero tienes que tener profesores para eso, tienes que tener entrenadores para eso. Claro. Esto que decía de Fioro, más allá de... ¿Me llamó la atención? Sí, claro, llama la atención. Él decía eso, no entiendo por qué no va la pelota donde les digo que la pongan. Debe ser porque ponen mal el pie, porque tienen mal los fundamentos, en fin. Colombia. La he visto mal a Colombia. Es decir, perdió mala dada jugada de los 3 minutos, una mano del defensa, más bien mediocampista de contención, penal y expulsión. Cambió totalmente el partido, pero los colombianos tenían muchísimas expectativas con su selección. Les he oído decir que quizá esta era la generación más completa de los mejores futbolistas colombianos, a pesar de que la famosa generación que goleó a Argentina en Argentina con Asprilla y todos ellos, los colombianos decían, esta es superior, y no dejaron una buena imagen. Bueno, yo creo que todavía es poco un partido. Ese partido fue absolutamente anómalo, por decirlo de alguna manera. Hubo un gol de Camerino, es la maravilla del fútbol con estas metáforas. Imagínate, gol de Camerino. Y entendemos perfectamente lo que quiere decir. Entendemos. 3 minutos, 4 minutos. Y no solo fue un gol de Camerino, sino que se quedó sin un jugador clave como es el número 5 hoy día en la estructura de un equipo. Entonces, Pekerman debe haber entrado con un esquema y a los 3 minutos se le desarma eso. El primer tiempo me parece que jugó bien, porque ese partido yo lo vi también. Lo viste. Pero en el segundo tiempo Pekerman hizo lo que tenía que hacer, que era de alguna manera retroceder para cubrir los espacios. Y empataron el partido. Pero en el primer tiempo. En el primero, terminaron. Y entonces recompuso la figura para el segundo tiempo. ¿Quién era? Se me escapa con tantos partidos que el de Colombia, ¿con quién fue que perdió? Ayer nomás fue, por Dios. Bueno, ayer y perdió. Ok, ya se nos va a venir. Sí. O que ayude a la computadora. Sí, porque para eso sí. Y entonces yo creo que Japón. Sí, ahí hay una anécdota que después quisiera también señalar de Japón. Entonces yo creo que hay que ver a Colombia en el próximo partido. No está perdida la clasificación, sin duda. No es una pérdida complicada. Habrá que verla. La anécdota que quería contar es que se difundió a través de redes sociales cómo los japoneses, después del partido, se dedicaron a limpiar el estadio. Mientras los colombianos hacían bromas sexistas, absurdas, pesadas, que ya no funcionan en el mundo actual. ¿no? Estamos hablando de ni una más, ni una menos, Me Too en el propio Hollywood, y todavía sexismo y estas bromas absurdas, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Dice también eso mucho, ¿no? Mucho, y la viveza criolla, que metimos una botella y estuvimos tomando, chupando. Y los japoneses, yo creo que ahí mostraron una cosa muy interesante, porque no fue con ningún alarde, sino hicieron lo que supongo hacen todo el tiempo, ¿no? Claro, ellos mismos limpiaron el estadio. Y no solo las basuras que ellos generaron, sino la que genera todo el mundo. En el camino, ¿no? Yo sí creo que es un dato a aprender. Nos viene bien a todos en general, un poco más amable, ¿no? En el trato. Brasil. En cambio, yo sigo pensando que Brasil sigue siendo un fuerte candidato, a pesar del empate inicial, ¿no?
Te voy a contar una infidencia personal. A ver. Yo ya no sigo mucho a los equipos de afuera. Obviamente aquí sigo a la Liga, que es mi equipo. Sí. Pero afuera lo que sigo... Estás quedando solo por seguir solo a la Liga. Ya estamos primeros. El primero es único, así que solo. Sí, bien. Y estoy siguiendo entrenadores. Ya que hay dos a mí que me parecen que son fuera de serie. El uno es Pepe Guardiola, que supongo que vamos a estar de acuerdo. Sí. Le produjo un cambio sustancial al fútbol mundial, porque ya no era esta cosa de las matemáticas que hablábamos del 3-2-5, etcétera, sino la posesión del balón, la técnica, el control del espacio, una cosa fantástica. Entonces yo le sigo mucho a Pep Guardiola. Y él ha dicho, te ofrezco siempre disculpas por No, por favor. Y él ha dicho, nunca seré seleccionador de España, nunca me van a nombrar. Qué increíble. Nunca me van a nombrar, por los conflictos. Sí, Cataluña, claro. Es que él ha sido representante del independentismo. Él ha estado con el lacito amarillo ahí. Y el otro entrenador es Tite, de Brasil. ¿Y por qué? Porque los mismos brasileños dicen más o menos 25 o 30 años, lo que tuvimos fue la militarización del fútbol brasileño. Y Dunga fue el momento más alto de esa militarización. Y que fue un desastre. Desastre. Qué horrible que jugaba Brasil. Y era Parreira, era Felipao, y era Dunga, y en eso estoy de acuerdo contigo, el peor de todos. O el mejor representante de esa militarización. Hasta que llegó Dunga. Llegó Tite. Tite, disculpa. Tite. Y cambió todo eso. Volver a la fiesta. Al juego bonito. Al juego bonito. Y entonces yo creo que Brasil sigue siendo el candidato a ser campeón del mundo. Lo que ocurre es que salió a jugar este partido, metió el gol y se dedicó los cálculos a jugar el siguiente partido. Exacto. Ya está resuelto preocupémonos del próximo. Y una jugada perdida por ahí les quitó el triunfo. Así es. Y ya después ya no tuvieron tiempo suficiente. No es lo mismo. Y tuvieron una cantidad de llegadas muy fuertes. Ahora, antes de que nos agote ya el tiempo, porque me van anotando, me han dicho lo del tiempo, pero no me han ayudado con otros temas. No, sí ayudaron. Argentina. Empatar, que es casi como perder contra Islandia, porque alguien hacía la broma, tú mismo, en el partido de Argentina contra Islandia, ¿no? El 99% estaba viendo el partido de los islandeses y el 1% restante estaba jugándolo en ese mismo momento, ¿no? Empatar contra Islandia es como una derrota para los argentinos. ¿Qué viste tú? Bueno, hay que entender primero lo que es Islandia. Es un país de 330.000 personas, 350.000 personas, un país muy pequeño. Tiene una política de bienestar espectacular. Donde uno de los temas claves es el tema de salud y educación vinculado al deporte y en ese sentido al fútbol. Prácticamente no tienen un campeonato nacional profesional. El arquero, por ejemplo, es un director de cine. Que se puso a hacer gimnasia para poder tapar en este campeonato. Y muchos de sus futbolistas también juegan fuera. Tampoco juegan en Islandia. Hubo un famoso islandés en el Barcelona de España, compañero de Messi. Claro. Entonces yo creo que se le miró muy por encima, porque Islandia ya había tenido su presencia en torneos de otro tipo de selecciones y no les había ido mal. Ahora, yo creo que Argentina está viviendo por lo menos tres grandes problemas. Un problema primero, que es muy parecido a lo que creo que está viviendo el Ecuador, es la herencia de Grondona. En el caso nuestro, la herencia de Chiriboga. El problema dirigencial que tiene la Argentina este rato es impresionante. Menotti lo dijo, así ganemos el campeonato mundial de Rusia, no solucionamos los problemas del fútbol argentino. Bueno, ahí tienes. Entonces yo creo que el problema de Argentina es un problema dirigencial. En segundo lugar, yo creo que las eliminatorias que tuvo la Argentina fueron 3 entrenadores con 3 estilos distintos. Lo cual te mostraba que no había la posibilidad de que este seleccionador, en los términos que decía, pueda consolidar un estilo, un esquema de fútbol. Y en tercer lugar, me parece que el tema de la defensa argentina es muy flojo. A pesar de que Guardiola les ha hecho un favor, subirle el nivel de Otamendi, ¿no? Sí, claro, en el City, ¿no? Pero, por ejemplo, no tienen arquero. Argentina ha tenido una escuela de arqueros muy fuerte. Se les lesionó el arquero titular. El Chiquito Romero. El Chiquito Romero, y estaban en un debate si le ponían al actual, que creo que es Caballero, si no me equivoco. O Armani, que jugó en Colombia. Y le pusieron a este Caballero que no funcionó. No funcionó.
Y entonces, hoy día el fútbol, como dicen siempre, va de atrás para adelante. Si no tienes una buena defensa, pues lo que pase adelante pues se te puede caer. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo mismo que le pasó a Brasil. Argentina metió el gol y ya calculó. Y terminó el partido. Después viene el penal, falla Messi y se les cae el partido. Sí. Y terminan empatando. Es que es difícil recuperarse emocionalmente en esos 90 minutos, a ese vértigo que es el fútbol, y peor en una competencia mundial, ¿no? Sí. Yo también creo que, ¿cuántos habitantes tiene Argentina? Unos 45, 47, casi 50 millones. Sí. Hay 50 millones de seleccionadores en Argentina. Sí. Bueno, eso somos en todos lados, ¿no? Bueno, pero en Argentina más fuerte, ¿no? Tienen más fundamento que los otros. Sí, porque y tienen estupendos programas deportivos con gente que sabe de fútbol. En esa televisión, vía cables, yo sigo, si es que puedo, no sé qué opines tú, de Diego Latorre. Ah, sí, es muy interesante. Es más tranquilo. Sí, un tipo que sabe leer al fútbol, ¿no? Que me he preguntado que por qué no lo traemos para que dirija a alguien acá en el Ecuador, ¿no? Pero se van a recuperar los argentinos, creo yo. O sea, a mí me da la impresión que los que pasen a la siguiente ronda van a ser los que de alguna manera se ha pensado. Y los que estamos ya conversando que están pasando son los que estaba previsto. Obviamente que hay sorpresas, pero las sorpresas son en un partido o en otro partido. Entonces, a pesar de todo, tú te quedas con Alemania, Brasil, probablemente Argentina. Digo, yo a Argentina no le pongo entre los cuatro. Francia lo sigue. Francia sí, España también, Bélgica también. Bélgica también. Pero está obviamente Brasil y Argentina. De las grandes figuras que la televisión nos acerca, porque ese es otro fenómeno que nos hemos olvidado, ¿no? Cómo la televisión ha incidido en el concepto del fútbol también, ¿no? Eso creo que ha sido determinante también. El que está triunfando hasta ahora, hasta aquí más bien, es Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero mira, tiene 2 partidos y tiene 4 goles. Sí. O sea, ¿qué puedes hacer? O sea, no puedes decir absolutamente nada. Claro, me dio mucha pena Mo Salah, el egipcio. Sí, porque es un jugador estupendo. Es un jugador estupendo. Pero claro, está en una selección que tampoco le puedes pedir mucho, a pesar de que ha jugado bastante bien. Sí. Ahí se ve la mano del entrenador argentino Cooper, que sí le ha dado consistencia. ¿No? Y Messi está por verse. Messi todavía no se ha destapado. Sí, lástima es que no sé cómo va a entrar emotivamente, porque yo creo que sí salieron golpeados los argentinos. Muy golpeados. Pero yo supongo que se van a recuperar. Ahora, una cosa que sí me ha llamado la atención, que el otro día conversábamos con un amigo ayer, es que está la presión de este campeonato, que ganadores y triunfadores terminan el partido y lloran. No sé si has visto esas imágenes. Sí. Hoy mismo. Bueno, cómo salían llorando un montón de jugadores. Eso te demuestra la cosa que tienen contenida adentro y que el rato que se acaba el partido viene y se suelta. Bueno, ¿Cuándo veremos un campeonato mundial de fútbol con esa intensidad de mujeres? ¿Falta mucho? No, yo creo que ya está creciendo mucho eso. Aquí también hay que romper la hegemonía norteamericana, en este caso, porque el fútbol en los Estados Unidos es femenino. Llevan, si no me equivoco, 4 campeonatos mundiales ganando las mujeres de Estados Unidos. China tiene un peso muy fuerte en el campeonato de mujeres. Pero Sudamérica, por ejemplo, que en el fútbol de hombres es fuerte, en el fútbol femenino, ¿no? Yo he visto en la red un video de una chica, creo que le hace a jugadores de Noruega, profesionales, les hace un paseo. No sé si es auténtico o lo que sea, yo prefiero pensar que es totalmente auténtico, porque es una maravilla la cantidad, como dicen los argentinos, de caños que le hace a los jugadores profesionales de Noruega. Bueno, eso puede ser parte del marketing, etcétera, pero cuando tú ves un partido de mujeres, tú ya ves cosas muy interesantes. Muy buenas. O sea, por ejemplo, el manejo táctico, yo creo que eso ya está resuelto. El tema físico también. En otras palabras, lo que les falta es competencia. En el Ecuador, por ejemplo, no tenemos un campeonato nacional. No. Y eso está pasando en muchos países. Yo creo que es absolutamente imprescindible el tema de los campeonatos. Si tú no estás compitiendo, difícilmente vas a superar.
Estamos todavía lejos de la final de este campeonato, por suerte, ¿no? Que sí, pase sí. despacito, ¿no? Eso. Porque después, qué angustia, tenemos que esperar 4 años más. Sí. Y me imagino que disfrutarás de este campeonato, a pesar de todo. Hay hermosas lecturas de fútbol. Yo leí hace poco un libro del mexicano Juan Villoro, Sí, muy bueno. que habla sobre fútbol y que desvela la importancia que en el mundo tiene el fútbol. Conversaciones con Valdano, otro estupendo lector del fútbol que construía maravillosas metáforas, y me imagino que vas a seguir disfrutando de este campeonato. Sí, y para que veas lo paradójico, en estos pocos días del Mundial me han entrevistado de fútbol desde fuera. Por ejemplo, me entrevistaron de la Radio Nacional de España sobre fútbol. Me entrevistaron de una radio en Argentina. Y yo me preguntaba, ¿y por qué quieren la opinión de un ecuatoriano? Porque el Ecuador no está dentro. Porque has aparecido en la televisión pública hablando de fútbol. Sin duda, sin duda. No, y también por suerte porque hoy día la difusión de los trabajos que uno hace se lo hace a través de las redes y de esta nueva tecnología. Es que me imagino que tendrías una sabrosísima conversación en una mesa con Pep Guardiola, con Valdano, tú aquí, Diego Latorre. Y tú preguntándonos. Sería suficiente con ustedes 4. No, es fantástico, imagínate lo que es eso. Sí. No, hay gente que está reflexionando, que está investigando, que está publicando. Y hoy día hay la posibilidad de conocer el fútbol. Mira, el caso de los medios de comunicación. Hay una televisión con 36 cámaras por partido que tiene un libreto tradicional. Pero aparte de eso, tienes 40, 45, 50.000 personas que están en el estadio con su teléfono, Facebook, grabando, Twitter, etcétera, y empezamos a ver imágenes que no ve a través de la televisión, porque ya tiene, como te digo, su pautaje, su guión, y del cual no te puedes salir. Y estás viendo una cantidad de cosas que la televisión no te muestra. Eso es nuevo. Fernando, muchas gracias. Nos pudiéramos quedar mucho más tiempo hablando de fútbol, hasta que se acabe este campeonato. Y empieza el próximo. Sí, empieza el próximo. Agradecerte siempre. No, muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Fernando Carrión, aquí en Palabra Suelta. Lecturas de fútbol. No se agotan aquí, por supuesto que no. El fútbol da para muchísimo más. Le agradecemos su compañía. Disfrute de este campeonato. Pásela bien.